Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bendito es su nombre y su reino es eterno por siempre y para siempre. Amén. Esto es el Shema, hermanos. Vamos a hablar de esta oración de fe, de la base fundamental, tanto de judíos como de nosotros los cristianos, porque nuestra fe tiene raíz y la raíz es judía, es la Torá, que del Dios Todopoderoso apartó una etnia, los hebreos, ahora llamados judíos, que cargan los rollos de la Torá hace 3.400 años. La fe de Abraham hace 4.000 años. Y gloria a Dios, hermanos, porque vamos a hablar de este tema tan básico, tan fundamental, pero primero vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor. Gracias porque usted nos revela y nos da el agua de vida, nos da el pan caído del cielo, que es su palabra. Gracias, Señor, porque la Torá es llovizna, es dar en el blanco, es abrazar su palabra con un respeto, con un amor y con un entusiasmo tan grande que se vuelve todo en pasión por amarlo, en pasión por servirlo, en pasión por vivir bajo su alianza, bajo ese pacto maravilloso que hizo el Dios de toda la creación con Israel, y ahí estamos nosotros a través de la sangre del Cordero de Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, todos decimos amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a ir al tema. El tema tiene que ver con el estudio de la semana. Sabemos nosotros que el estudio tiene un nombre en hebreo que se llama Baet Hanan, que es, Baet es rogar, y Hanan es como el nombre, en nombre es Hana, Ana. Hanan es gracia, es un regalo de Dios. Entonces, aquí si unimos los conceptos y los fundamentos del hebreo, vamos a encontrar que Abraham suplica, le pide a Dios con gracia, con respeto. ¿Y qué es lo que le está pidiendo? Entrar a la tierra, hermano. Si no le está pidiendo otra cosa más que entrar a la tierra y ver cómo Josué repartía la tierra. Entonces, este verbo, Baet Hanan, quiere decir una súplica para que Dios extienda su brazo poderoso, su mano extendida, así como abrió el Mar Rojo, que hizo el favor al pueblo de Israel que estaba atrapado entre el mar y los carros del faraón, la espada del faraón. Así también, pues de esa manera de súplica, de pedir con gracia, con sabiduría, con entendimiento, con humildad, ese favor de Dios. Entonces el verbo es pedir un favor para que la mano de Dios se extienda y nos conceda nuestro deseo. Ese Baet Hanan, deseo de Moisés, sí. ¿Cuántas veces le rogó Moisés a Dios? 515 veces. 515 veces le rogó. Y Dios, como padre que se dirige a su hijo, le dijo, basta ya no me ruegues una vez más. Porque parece ser que si le hubiera dicho una vez más, ese padre hubiera concedido algo tan lindo, algo tan de reino de la luz, entrar a la tierra prometida. Yo estoy orando para que Dios nos conceda volver a subir por 22ª vez a esa tierra santa, esa tierra prometida. Bueno, hermanos, vamos a ir a analizar un tema que es la mano de Dios, el brazo extendido del Señor, que mano es Yad. Fíjese que en Israel hay un museo que todos los peregrinos está en el programa, sea que vaya por una semana, por 5 días, nadie que peregrina a Israel deja de ir al museo Yad Vashem. Yad es testimonio, pero también es mano. Y se recuerdan cuando Jacobo
también venía tomado de su mano, del talón de su hermano. Hoy en la medicina podrían haber calificado a ese nacimiento como siameses, los siameses que vienen pegaditos, se recuerda, que vienen pegaditos a veces de la cabeza, de los hombros, a veces hay casos bien difíciles que vienen pegados de los intestinos. Entonces, Jacobo venía tomado, pegadito de la mano del talón de su hermano. Yad, ahí es Jacobo, Jacob, Ekev es el talón, Yad es mano, la mano. Y esto, hermanos, se repite por 1500 veces en el Antiguo Testamento, esta mano de Dios, esta misericordia de Dios que se mueve para hacer un favor. La mano de Dios es la que se mueve, es la que ejecuta, porque es la que levanta el cetro, es la que abre el camino donde no hay, es la que hace que ángeles vayan y boten muros, es la mano que entrega la llave de la bendición, es la mano que dirige, la mano que bendice, la mano que se levanta, como tu mano que se levanta a adorar a Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que la mano es el símbolo de poder. Entonces, ese se traduce como dominio también. Por ejemplo, en el diccionario Strong habla en el número 3027 acerca de este tema de yad, de la mano, y es que por medio de la mano se realiza un trabajo. Es un sustantivo que aparece, como ya les dije, 1500 veces en el Antiguo Testamento. Existe en el hebreo una gran cantidad de dichos respecto a la mano. Por ejemplo, ser entregado en las manos de alguien. Este cayó en las manos de alguien, quiere decir que está bajo el dominio de esa persona. O ser rescatado de las manos de alguien, de alguna persona, eso implica liberación. La mano levantada es también el verbo yadá, es un verbo, ya, mano, yad. Yadá significa levantar mis manos hacia el cielo para alabar con gratitud a ese Dios del que está en los cielos, orando y pendiente de nuestra adoración, de nuestra súplica. Entonces, tener la mano levantada es regocijo, pero también puede ser altanería, hermano. Levantar la mano para acusar a tu hermano, levantar la mano para juzgar, hermanos, eso no es de Dios, es del alma, es de la carne, es del lado, por eso tenemos el corazón dividido en dos partes, porque una parte tenemos la semilla del bien y en otra parte tenemos la semilla del mal. Que cada día sea nuestro deseo, nuestra voluntad, que nuestras manos se levanten para adorar a Dios y no para acusar al hermano, no para humillarlo, no para avergonzarlo, no para destruirlo. Hermanos, así es que Moisés tenía sus manos levantadas al cielo, pero para pedir, para suplicar, para rogar un favor que fuera conforme a sus deseos. Y así es, hermanos, como en el Antiguo Testamento hay una oración de fe que por más de 3400 años los judíos la han hecho. Y esta también fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. No solo Dios, ¿verdad?, recitó, hizo ese poema tan bello, hecho oración, hecho canción, porque ahora se canta el Padre Nuestro, sino que también el Shema, que fue la herencia cultural judía que ellos pues practicaron y practicarán por todos los siglos de los siglos, porque la palabra de Dios es eterna. Las alabanzas son eternas. David compuso la mayor número de alabanzas para este tiempo y para la eternidad. Para el tiempo de David, para el tiempo de su hijo Salomón, que también compuso salmos, para todos los profetas, para todos los miembros en propiedad del cuerpo de Cristo, son estas alabanzas. Entonces, esta clase tenemos el Deuteronomio 6,
Y en los versículos 4, 5 es donde está el Shema. Y de eso quiero ir enfocando, ¿verdad?, este tema de la oración. Porque el Shema es una oración, es una alabanza, es levantar las manos al cielo y pedir esa misericordia de gratitud y confesarle al Dios de los cielos que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que solo hay un Dios en nuestro corazón, que no existen los dioses que traíamos de todos los colores y todos los nombres y todos los tamaños. Esos dioses ya no funcionan, porque encontramos al verdadero Dios, y es Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a ir a analizar esa oración, ya que estamos hablando de la oración. El tema es la oración, y esto es profundo. Anoche, al inicio del Shabbat, hice una introducción sobre qué es la oración en sus orígenes, en el origen de su palabra, que se llama tefilá. Entonces, esta es una tefilá, que es un rezo, porque se repite, pero es una oración porque asimismo también se expresa como oratoria, Entonces, hermanos, vamos a ir a Deuteronomio, donde está centrado esta oración, y es los versículos 4 y 5. Y dice así, Deuteronomio 6, hermanos, esto que lo tengamos, pero miren, así a la puerta de nuestra boca, lo profundo de nuestro corazón. Deuteronomio 6, 4 y 5, y dice así: oye Israel, fíjense bien los verbos, oír, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, otro verbo, a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que es ruach en la Torá, con todo tu espíritu. Entonces, y dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Hermanos, estamos repitiendo esto. Repetir es rezar, es hacer rezos. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Vean esto, al acostarnos y cuando nos levantemos. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, vamos a ir punto por punto. En primer lugar, esta oración se llama Shema, y vamos a decirlo todos en hebreo, Shema, que quiere decir, significa, tiene el sentido espiritual, oír con el corazón, con la razón, para obedecer, para guardar la palabra, pero para obedecerla, tener el conocimiento para obedecerla. Entonces vamos a ir, hermanos, a Marcos 12, y vamos a ver el versículo 28 en adelante. ¿Por qué? Porque, hermanos, queremos enfocar en nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que Él enseñó la oración universal. Allá en el Monte de los Olivos hay un apartadito del monte donde está el santuario del Padre Nuestro. Ahí está el Padre Nuestro en todos los idiomas posibles de la tierra. Ahí está el Padre Nuestro en español, hermanos. Ahí está exactamente como se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Pero bien, ahora vamos a ver la oración del Shema, que esta es más antigua que el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene 2000 años, esta tiene 3400 años. Vamos a ir a esta. Entonces el Señor la tenía bien puesta en el corazón, porque Él es el Dios de la Torá, Él es el Dios del universo, Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él es el Dios que hizo que las cosas que están escritas se cumpliesen en Él. Entonces dice así:
Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Hermanos, aquí vamos a hablar del tema de la oración, que está totalmente vinculada al mandamiento más grande que existe en la palabra de Dios, y es el Shema. Y si eso es lo más grande que existe en la Torá, y ese es el mandamiento más importante, y es el mandamiento más prioritario, ¿cómo nosotros no lo vamos a practicar? Por supuesto, hermano, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Miren, en un matrimonio, todas las cosas que se hacen muy bien, excelente, de repente hay una falla. Uno ya no se acuerda de todo lo bueno, sino que del fallón se acuerda uno. Hermanos, aquí tenemos que recordar que Israel ha practicado esta oración por miles de años, que ha confesado la fe en un solo Dios, que lo ha hecho de corazón, y que si algunos eventos ha hecho Israel maldad, desaciertos, pues hermanos, Dios por eso está presto a oír los gemidos de su pueblo y volver a comenzar de nuevo. Así es en el matrimonio. En el matrimonio, las cosas que se hacen mal, se vuelve a comenzar de nuevo. Si en el trabajo tú has hecho muchas cosas bien, pero de repente fallas, te equivocas, pero puedes volver a comenzar de nuevo. ¿Cómo? Rectificando, pidiendo perdón. Entonces dice así, mire, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y él le agrega el segundo mandamiento, que eso lo encontramos en Levíticos, el libro de Levíticos 18 y 19. Más que todo Levíticos 18, 19, desde el 17 podemos ver el contexto de la palabra. Y Jesús respondió: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, el que les digo, que es Levíticos 19, 18, corrijo hermanos, creo que les dije 18, 19, no, es Levítico 19, 18, ya ve que estoy hablando de errores, pero también de corrección. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermano, no hay nada más grande que estos dos mandamientos que se vinculan y se hacen un solo combo, un solo podríamos decir expresión de fe. Entonces lo vamos a decir en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. Ahí he dicho yo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y su nombre bendito y su reino es por siempre y para siempre. Esta oración, hermanos, que yo acabo de hacer en hebreo, es rabínica, porque Dios como rabino puso el segundo mandamiento de amar al prójimo unido al primer mandamiento de amar a Dios, igual a las tablas. Las tablas, hermano, la primera 5 mandamientos es como amar a Dios, y la segunda 5, del 6 al 10 mandamientos es como amar al prójimo. Entonces Dios así lo puso, exactamente como está la voluntad de su Padre y de Él en las tablas. Pero los rabinos le pusieron que bendito sea el nombre de Dios y su reino sea eterno. Yo la digo como está escrita en la palabra. Le pongo la bendición del nombre de Él, que la proclama que el reino es eterno, pero también digo, le ajapta la reja camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que esa es la voluntad de Dios y esa es la perfección del Evangelio de Cristo. Amar a Dios y amar al prójimo, hermanos, ahí estamos bien equilibrados.
porque no podemos poner la balanza solo amando a Dios, sino que tenemos que poner la balanza equilibrada, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, hermanos, los escribas le respondieron: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Todo eso le dijeron los escribas. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Mire cómo el escriba discernió con qué sabiduría Jesús mismo le respondió él a este escriba con un gran respeto, porque vio que el hombre tenía la luz del Espíritu. Le contestó con sabiduría, porque le dijo que era lo más importante, que era más importante todo esto que los holocaustos y los sacrificios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Israel tenía bien claro ese concepto. Entonces, ¿quién con una luz se pierde, hermanos? Si a ellos les fue dada la Torá. Ahora vamos a analizar. Cuando nosotros decimos el Shema, hermanos, como Jesucristo lo dijo hace 3,400 años, y como Él lo ratificó y le puso el mandamiento de Levítico 19:18, se lo agregó, y los rabinos en la gran sabiduría todavía bendicen el nombre de Dios y bendicen su reino al pronunciar el Shema, al orar, al cantarlo, porque es un cántico, hermano, bellísimo. Es un cántico que lo estremece a uno profundamente cuando se oye en hebreo, también en español, pero qué lindo es oírlo en la lengua santa, tal cual Él lo dijo. Entonces, hay 3 mandamientos implícitos dentro de la oración del Shema, y los mandamientos son los siguientes. El 417, recordemos, hermanos, que son 613 mandamientos, y todos están clasificados, todos están codificados, y lo hizo un sabio, ¿verdad?, de la Torá. Y el número 417 es amar a Dios, ¿verdad? Este es el mandamiento dentro del Shema. Amar a Dios, mandamiento 417, y ese mandamiento, si tú amas a Dios, cumples el mandamiento 417. ¿Qué otro hay? Es estudiar la Torá. Es el mandamiento 418. ¿Por qué está implícito en el Shema? Porque dice: y estas palabras las repetirás cuando vayas por el camino, fíjese bien, cuando te acuestes, cuando te levantes, las repetirás a tus hijos cuando estén en las mesas, o sea, cuando haya reunión. Entonces los sabios, ¿verdad?, por miles de años cantan el Shema al solo levantarse y al acostarse. Miren, al holocausto iban como ovejas al matadero cantando el Shema. Así entraban en las cámaras de gas, así los ponían en las barracas, así los fusilaban. Los judíos gritaban el Shema antes de morir. El judío que va en agonía canta el Shema. Esa es la alabanza que abre los cielos, hermano. Esa es la oración que es oída y escuchada por el Rey de Gloria. Entonces, ese es el estudiar la Torá, es el 418. Ahí vemos nosotros el talit, los tefilín, las cajitas que se ponen ellos en medio de sus ojos, las cuerditas que se amarran en su brazo derecho. Y hermanos, todo esto es maravilloso porque ellos lo han practicado por miles de años. Entonces, el pronunciar el Shema en la mañana y en la noche, el mandamiento 419. Entonces hay 3 mandamientos. 1, amar a Dios. 2, estudiar la Torá. Tenemos que repetirla. Tenemos que darla a nuestros hijos. Y 3, pronunciar el Shema en la mañana y por la noche. Tenemos que hacerlo, hermano. Si no lo ha hecho, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Entonces, hermanos, vemos aquí algo muy importante y con esto quiero ir terminando.
Fíjense, hermanos, ustedes han oído decir acerca de del descubrimiento más importante para la humanidad del siglo pasado. Si no lo sabe cuál es, pues yo se lo digo ahorita. Es haber encontrado en 11 cuevas en el desierto del Qumran, que así se llama ese desierto, donde vivieron los esenios, la secta de una escuela judía muy ortodoxa, ultraortodoxa, muy conservadora, muy piadosa, que estaba en contra del sacerdocio corrupto del templo. Pues ellos se retiraron a esas cuevas a tener una vida de monasterio, una vida donde vivían felices, orando, escribiendo los rollos de la Torá, haciendo los ceremoniales de purificación, no sacrificios, porque ellos no eran de la tribu de Leví ni de la tribu de Aarón, de la línea de Aarón, sino que se complacían ellos en hacer ceremoniales de purificación, de adoración, preparando para la venida del Mesías. Y el Mesías eso fue en el siglo, digamos, antes de Cristo, el siglo I antes de Cristo, el siglo I después de Cristo, existió esa secta que fue destruida por los romanos. Entonces, hermanos, ahí se encontraron en 11 cuevas más de 1000 digamos, pedazos de pergaminos. Pero en el pergamino del papiro de Nash, fíjese bien, de los rollos del Mar Muerto, uno de los más antiguos manuscritos en hebreo, existe para la gloria de Dios ese papiro que se puede ver en el Museo del Libro en Jerusalén. Y en el papiro de Nash encontramos que fue escrito el decálogo, o sea, los 10 mandamientos y Deuteronomio 6, 4 y 5. Recordemos, hermanos, que los beduinos que encontraron estas cuevas, porque las cabritas llegaron y nunca salían, y es porque las cabritas encontraron las jarras donde estaban guardados estos rollos de papiro y de cuero de carnero, las encontraron algunas rotas porque los beduinos, los pastorcitos, tiraban piedras para que las cabras bajaran de las cuevas, de unas montañas, pero casi muy difíciles de acceder. Entonces, cuando quebraron algunas jarras y ellos oían que se quebraban cosas, dijeron, hay tesoros. Vinieron las cabritas y empezaron a comerse los rollos del Mar Muerto y despedazaron, pues por el tiempo que tenían, más de 2000 años de estar guardados, despedazaron algunos papiros y los anduvieron vendiendo, rollos del Mar Muerto. Se dieron cuenta los arqueólogos, se dieron cuenta los teólogos y fueron comprados y les siguieron una gran ruta para poderlos rescatar de muchas manos que cayeron como souvenirs, ¿verdad?, en el mercado de beduino. Entonces, ahí encontraron un papiro que se llama el papiro de Nash. Y en ese papiro lo maravilloso es que están los 10 mandamientos tal cual usted los tiene en su Biblia y Deuteronomio 6, 4 y 5, el Shema. Están intactos, se leen muy bien, porque Dios así lo quiso. Como el rollo de Isaías, el rollo del profeta mesiánico, Isaías está intacto, los 66 capítulos del rollo de Isaías, yo los he visto, yo he visto todo esto por misericordia de Dios, hermano. Así es que, hermanos, aquí la misericordia que aparece en Deuteronomio es Gesed. Y Gesed, hermanos, es lo más alto del sentimiento de Dios para con nosotros. Gesed es, hermanos, les puedo decir como una negación de Dios, una autonegación de Jesucristo para favorecernos. Él se autonegó. Por eso es que Él nos dio el ejemplo y nos dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Hermanos, qué regocijo, qué alegría, qué
gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la verdadera prosperidad nos va a venir, y lo está escrito en este estudio, que Dios nos va a prosperar cuando nosotros amemos los mandamientos, Shema. Oigamos los mandamientos, los amemos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, y los pongamos por obra. Entonces, solo así, de esa manera, nos viene la verdadera prosperidad. Nada nos faltará. Tendremos suficiente pan, tendremos suficiente alimento, tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la negación en el Getsemaní fue la más alto. Fue llegar al pico más alto que Jesús en el huerto de Getsemaní. El Gesed, la misericordia de Dios, fue a lo sumo, al grado que él se autonegó y dijo: Señor, pasa de mí esta copa de la pasión, de la amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, ¿podemos decir eso? Podemos autonegarnos, podemos decirle: yo quiero cantar el Shema al amanecer, al anochecer, yo quiero amar a Dios por sobre todas las cosas, yo quiero tener el equilibrio de cantar el Shema y de conocer a profundidad cada mandamiento de los 10, como está el papiro de Nash, que solo se encontró. Eso está intacto, eso está visible, eso está hablando que en ese tiempo y miles de años atrás, Israel tenía la luz y sabía cómo conducirse y sabía cómo agradar a Dios. ¿Y quién con una luz se pierde? Allá Israel, si se perdió parte del pueblo, fue no por falta de conocimiento, sino que por la maldad que todos tenemos. Pero tú y yo estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y podemos autonegarnos y decirle: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que Dios me los bendiga, amada familia, y les esperamos en nuestro próximo programa de enseñanza y asimismo en nuestra próxima jornada de oración. Sea la paz y abracemos, cantemos el Shema, porque es digno el Señor de toda suprema alabanza. Amén, hermanos.